Exactamente, estamos nosotros ahora en comunicación con la licenciada Gladys Vera, funcionaria del IPS. Licenciada, qué gusto recibirte aquí en estudios. Amalia Cutillo, Marcelo Mongelos, ¿cómo estás? Buenos días, Amalia, Marcelo, a toda la audiencia. Muy buenos días. Buen día. En simple castellano, para que todos podamos entender, licenciada, esta cuestión que parece que es como que tan enmarañada, pero ¿en qué consiste esta autorización del uso de la renta de las inversiones de la previsional, por favor? Esta autorización, Marcelo, consiste en que que esta administración pueda utilizar las ganancias, parte de las ganancias sobre las inversiones para cubrir la diferencia entre el ingreso de aporte obrero patronal en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el pago mensual que se realiza mes a mes. Esta autorización se viene realizando a partir del periodo 2020, entonces esta resolución es en relación a lo que es el periodo 2025, la autorización de uso para el periodo 2025. ¿Por qué se hace esto desde ese tiempo ya, licenciada? Estamos hablando de 5 años prácticamente. Bueno, esto surgió a raíz de una resolución del 13 de enero del 2020, donde se realiza un aumento a los jubilados, aparte de los jubilados, todos aquellos que ganaban por debajo del 33% del salario mínimo, se le equipara hasta el 33% a los 723.000 guaraníes de aquel entonces, se les equipara el salario, su jubilación. Ese importe no contaba con un financiamiento porque esas personas durante su periodo de trabajador activo no hicieron el aporte para percibir esa jubilación, ese importe de jubilación. Esta resolución establecía que este porcentaje iba a ir en un aumento hasta el 75%. Ese aumento se dio en el 2023, llegó al 75% del salario mínimo. Eso representaba en ese momento 1.912.000 guaraníes. Esa diferencia, ese incremento dentro de los pagos jubilados, como les mencioné, no iba acompañado de un informe financiero que hable de la sostenibilidad de realizar esa operación, de realizar esos desembolsos. De igual forma, eso se hizo, como te mencionaba, eso ocasionó que vengamos utilizando las rentas a partir del periodo 2020. Esta administración, como una de las primeras decisiones que hizo, que tomó, fue la de dejar sin efecto esa resolución. Pero sí, aproximadamente los más de 14.000 beneficiarios que ya estaban contando con ese importe mensual, ya no se les pudo sacar el beneficio, ¿verdad? Hasta el 2020, hasta el 2019, los ingresos corrientes de aporte obrero patronal cubrían enteramente todo lo que eran los pagos mensuales. Incluso el beneficio adicional lo pagábamos sin entrar a utilizar las rentas. ¿Por qué hago esta mención? Porque tampoco el beneficio adicional, el famoso llamado aguinaldo, no cuenta con un financiamiento, no cuenta con un aporte por parte de los trabajadores para percibir ese beneficio. Entonces, ese es un poquito el panorama de cómo... Claro. Desde cómo se ocasionó este déficit en el fondo de jubilación. Exactamente. Ahora, licenciada, para que todos los aportantes del IPS podamos entender, va a ejercer la uso de renta de inversiones. ¿Eso qué significa? El IPS alquila su predio a alguien, eso genera un interés y eso se usa como colchón para salvar esa diferencia de lo que estamos hablando. ¿Estoy muy errado? Sí, la renta, como les mencioné, son los intereses que el IPS genera sobre sus inversiones financieras, sobre las colocaciones de certificado de depósito de ahorro, sobre las colocaciones de bonos financieros, sobre la colocación de préstamos, jubilados y pensionados. Eso genera una ganancia. Eso sería la renta del año, del periodo.
También tenemos los alquileres en lo que es inversiones inmobiliarias, los cánones que cobramos mes a mes. Todo eso forma parte de la renta del periodo, que al culminar el año, ese superávit o esa ganancia pasa a ser la reserva del instituto. Lo que el Consejo de Administración autorizó es usar parte de las ganancias que generamos en este periodo, no así los periodos anteriores, que son las reservas de la institución. Ellos lo que autorizaron es usar las ganancias desde enero del 2025 hasta cubrir ese déficit, la proyección del déficit. A ver, si ese dinero se utiliza para los fondos jubilatorios, pero el Fondo de Salud también está pidiendo auxilio, ¿es así? Sí, es importante entender que acá el IPS tiene fondos independientes. Son 3 fondos: fondo administrativo, fondo de salud y fondo de jubilaciones. Esos 3 fondos son independientes. No podemos utilizar los ingresos del fondo de jubilaciones para cubrir servicios de salud. Sí. Eso se cubre con sus ingresos propios del fondo. Ahora, ¿de cuánta plata estamos hablando que se va a utilizar este año? Si bien queda mucho todavía para llegar a diciembre, pero ¿cuál es la estimación? ¿Cuánta plata de esa renta va a ir destinada para cubrir este déficit, licenciada? La estimación que tenemos son de 528.000 millones para el periodo. Pero son, como mencionamos, son estimaciones, haciendo un poquito desde lo que nosotros estimamos utilizar de renta. En el primer semestre habíamos estimado aproximadamente 90.000 millones, pero efectivamente utilizado a mayo fueron 30.000, menos de la mitad, ¿verdad? Pero sí, por precaución pedimos la totalidad de las proyecciones para no tener inconvenientes a la hora de los desembolsos mes a mes. ¿Y en qué porcentaje fue creciendo a partir del 2020? Y fue creciendo bueno, el año pasado utilizamos el 34%. Sí. El año anterior un 28%. En el 2021, aproximadamente en ese porcentaje fue creciendo. Ahora, licenciada, si bien es difícil hacer futurología, pero hace 5 años que arrastramos esto ya es un camino sin retorno, de esto ya no se vuelve. No, se está trabajando por medio del Comité de Reformas Legales de la institución en ver alternativas para poder cubrir ya tanto el déficit del beneficio adicional, que es lo que en su mayor parte hoy no estamos pudiendo afrontar, el aguinaldo de los jubilados. Entonces, opciones para que poder eliminar esta brecha, poder eliminar este déficit en el fondo de jubilaciones y tener un fondo de jubilados nuevamente fortalecido. También se está trabajando en la parte de los ingresos, de manera a tener mayor recaudación y poder cubrir ese gasto mes a mes. Mucha gente puede pensar de que es una maniobra peligrosa, ¿verdad?, por parte de la previsional. ¿Usted garantiza esto o cómo define esta situación, por más de que seas vos parte, licenciada, del esquema del IPS? En realidad, el uso, es importante aclarar, ¿verdad?, en eso, que nosotros tenemos unas reservas importantes. Como te dije, las reservas están constituidas por el importe de 19 billones, es el total de nuestras reservas técnicas. Ese es el capital que nosotros invertimos, ya sea en los diferentes conceptos de instrumentos financieros. La cartera de inversiones está constituida por 19 millones, 17 billones son inversiones financieras, los restantes son inversiones inmobiliarias. Esa plata no se está utilizando, no es la reserva lo que estamos utilizando. Si bien no es lo ideal, ¿verdad?, son las ganancias del periodo vigente, es lo que estamos utilizando, de manera que el otro capital se siga invirtiendo y siga generando mayor renta. Entiendo, licenciada. Bueno, vamos a estar muy atentos a todo esto, evidentemente como asegurados, estamos muy pendientes, usted entenderá.
Y vamos a ver a la gente qué opina después de esto, ¿verdad? Claro, y por supuesto los jubilados también, ¿verdad? Porque no da pena verlos constantemente como en el jaque con ciertas cosas. El año pasado también se habló de que a lo mejor no llegaban con el aguinaldo, ahora que no tiene la figura de aguinaldo propiamente, sino de 13º salario. Era lo que ya nos explicaban Sí. también, pero igualmente es una platita con la cual ellos quieren contar, con la cual Sí. dicen voy a tener eso, ¿verdad? O sea, yo te aclaro nomás, Jessica, que el año pasado no hubo inconveniente para la cobertura de aguinaldo. O sea, nuestra renta es parte de la renta lo que se utiliza. Como te mencioné, capital de las reservas no se toca. El año pasado sí hubo una situación de que pedimos una ampliación presupuestaria para poder cubrir, pero el dinero en sí, nosotros contábamos con ese dinero contábamos para la cobertura mes a mes de todo el periodo, y sí, por supuesto, enfocamos en buscar una solución a ese déficit generado años atrás. Claro, licenciada, por último, agradeciendo tu tiempo, ¿cómo está el tema de los jubilados fantasmas? ¿Este sistema de fe de vida es realmente efectivo o se siguen filtrando aquellos avivados que siguen cobrando a pesar de que el familiar ya haya fallecido? No, hay una respuesta bastante positiva, ya nos tenemos hoy reportes de eso. Realmente la doctora Vanessa, que es la gerente de prestaciones económicas, es la que está encabezando, ¿verdad?, lo que es toda la inscripción de fe de vida, y actualmente cuentan con resultados bastante positivos. Licenciada, desde ya gracias por su tiempo, muy amable. No es nada. Hasta luego. Hasta luego.